Cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, doy inicio al primer video sobre la guía número 3, problemas con ecuaciones de primer grado. Bienvenidos. Este primer video representa lo que se llama el nivel 1, que son los problemas literales, de una serie de 4 videos. Entonces, sea cualquier nivel, tiene la siguiente metodología de resolución para todo tipo de ecuaciones lineales. Primero, leer detenidamente el problema. Es muy importante porque mucho de lo que se dice se puede traducir al lenguaje algebraico y se puede convertir en ecuaciones. Tienen datos muy importantes. Luego, identificar la incógnita de los datos que aporta el problema. La incógnita hay que tener en cuenta que es lo que se llama la X o el literal que me responde la pregunta. Y datos son información que puede conducir a otra respuesta o que derivan de la incógnita, que son dependientes de esa incógnita. Lo vamos a ver con más detalle en los problemas. Luego, plantear la ecuación, o lo tanto debe traducirse el problema a una expresión algebraica. El secreto de todo esto es que todo el lenguaje que está en el problema, todo el lenguaje escrito, se transforma en lenguaje matemático que se convierte todo en una ecuación que ya sabemos resolver. Ahora, resolver la ecuación por los métodos vistos, lo que vimos en la guía anterior. Interpretar la solución, o sea, dar una respuesta de acuerdo a la pregunta hecha en el problema. Y comprobar el resultado, o sea, verificar que si efectivamente lo que se obtuvo da solución al problema. Todo esto lo vamos a ver con cada ejemplo que está aquí. Empecemos ahora. La traducción a un lenguaje algebraico, olvidaba decirles, tiene unos tips. No les voy a decir todos acá, en las guías se dejó estas tablas, que es simplemente cómo se interpreta lo que dice un problema en lenguaje algebraico. Partimos de X, que es la incógnita por excelencia, pero puede ser cualquier letra. Puede ser cualquier letra. Entonces podemos colocar que si el doble de un número sería 2x, la tercera parte de un número sería x sobre 3, 10 veces un número 10x. Mejor dicho, se interpreta de acuerdo a lo que diga el enunciado. O por ejemplo, el siguiente de un número consecutivo es x más 1, el anterior de un número es x menos 1. Mejor dicho, esa tabla que está en la guía da una buena referencia de cómo se tienen que resolver, cómo se traduce cada frase. Acá tenemos la continuación. Es una cosa muy larga, pero igual cada problema nos indica cuál debemos usar. Por ejemplo, si el problema habla de que un número aumentado en 10, entonces uno lo interpreta como x más 10 como está aquí. O si el problema dice tres números pares consecutivos, el primero sería 2x, el segundo 2x más 2 y el tercero 2x más 4, resolviendo. Bueno, la idea es que lo interpretemos cuando se desarrolle cada problema. Ahora sí vamos con los ejemplos. Explico los ejemplos de la guía y luego dejamos para otra ocasión lo que son ejemplos de ejercicios resueltos en las clases. Dice, ejemplo 1, si a un número se le quita 13 se obtiene 91. ¿Cuál es el número? Entonces, primero identificamos la incógnita. La incógnita es lo que le llamamos la X. Para eso necesitamos buscar la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Entonces, acá la señalo. ¿Cuál es el número? Listo. La pregunta nos señala cuál es el número, entonces lo que vamos a hacer es identificar esa X que nos dice cuál viene siendo ese número que no vamos a necesitar. La X la vamos a llamar número buscado porque estos son problemas de nivel 1 que dicen un número tal. No se enfoca en algo particular de un problema. Es X igual a número buscado, es el número que estoy necesitando. Listo. Entonces, listo.
Ahora, los datos. Resulta que a veces la incógnita puede tener un dato complementario, algo que la afecte. A veces sí, a veces no. En este caso sí le afecta, que es, si al número se le quita 13, quiere decir que a X, que es el número, le resto 13, así se traduciría, al número se le quita 13. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Planteamiento de la ecuación. En el planteamiento de la ecuación, eh, entonces simplemente vamos a traducir lo que está aquí, lo que está en el problema. Dice, si al número se le quita 13, si al número se le quita 13, entonces viene siendo x menos 13, se obtiene 91. Entonces vamos a hacerle, ¿cómo sería? Si a un número se le quita 13, se obtiene 91. Ahí están señalados. Así termina la ecuación que conduce a la solución del problema. Ahora, ya teniendo la ecuación, es muy fácil de resolver con el método ya empleados y simplemente despejamos la x. ¿Cómo la hacemos? El menos 13 que está a la izquierda, recuerden que los números pasamos a la derecha y las letras a la izquierda. Entonces pasamos a la derecha el número menos 13, tal como indica la flechita, y se me convertiría en más 13 porque cambia de signo. El 91 se queda quieto porque se mantiene en su derecha, pero en cambio el menos 13 se convierte a positivo porque hemos cambiado de posición y volvió a donde debe estar, que es la derecha. Ahora, x igual a 91 más 13, hago la operación 91 más 13 y nos da que x es igual a 104. La x ya está despejada, o sea, no hay que hacer otro proceso adicional. Viene lo siguiente, la interpretación de la solución. ¿Cómo se interpreta la solución? Es la simple respuesta a la pregunta con base a lo que ya obtuvimos de la resolución de la ecuación. Por lo tanto, dice que el número buscado es 104, porque la incógnita pedía cuál era el número que se necesitaba buscar. Y entonces tenemos que el número buscado es 104. Vamos entonces con la última parte, que es la verificación. Uso la ecuación, no siempre se va a usar todo el tiempo, pero en este tipo de niveles sí. Entonces, como tiene una sola respuesta, entonces utilizo la ecuación original, la que nosotros obtuvimos en el planteamiento, que si a x le quito 13 se obtiene 91, y x la reemplazo por el valor que se obtuvo. El valor que se obtuvo fue 104, y por lo tanto nos queda 104 menos 13 igual a 91. Haciendo la operación 104 menos 13 nos da 91, que efectivamente cumple la condición, se iguala al 91 esperado, y quiere decir que aquí está verificada la respuesta. Listo, quiere decir que el 104 es una respuesta completamente correcta. Vámonos con el segundo ejemplo de los 4 de la guía. El segundo ejemplo nos dice, un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Entonces, el número, vamos a ver las preguntas que nos piden. Entonces voy a, por ejemplo, con aquí, miro la pregunta, ¿cuál es el número? Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el número? Pues nuestra incógnita va a ser x, el número buscado. Recuerda que x es por excelencia, pero pueden usar cualquier letra, con cualquier letra sirve, pero x es la que siempre uno asocia con una incógnita. Y por lo tanto, da la respuesta, es la que busca la respuesta a la pregunta, que es ¿cuál es el número? Vamos ahora a los datos. Los datos nos dice que, de acuerdo a lo que hice aquí, que un número y su quinta parte suman 18. Tengo la parte del número, que es x, y tengo la quinta parte. La quinta parte, que es lo que muestro en el problema, la quinta parte, entonces x equivale a x sobre 5.
¿Por qué es la quinta parte? Porque la quinta parte de cualquier cosa es dividir ese número, cualquier cosa, sobre 5. Eso indica que es la quinta parte. Ahora, ya tengo el número, ya tengo la quinta parte, lo que tengo resaltado. Ahora procedemos a desarrollar la ecuación, a plantear la ecuación. El planteamiento de la ecuación nos dice que un número que es x y su quinta parte, los dos se suman y da 18. Entonces, un número que es este, este es el número, y su quinta parte, que es este, nos da 18. Suman 18 porque están en este caso sumando. Suman 18. El resultado es 18. Ya teniendo la ecuación, vamos a proceder con los metodologías para resolver la ecuación como tal. Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Continúo. La resolución dice que ya teniendo nuestra ecuación, vamos a resolverla de esta manera. Las letras en este caso todas están a la izquierda, no tengo problema de moverlas. Y tenemos una situación, tenemos que este es un número entero, pero así se llama x, pero es un número entero. Y x5 se supone que es que es el número dividido en 5, o sea, se convirtió en una fracción. Exactamente. Entonces, cuando tengo un entero más una fracción, puedo hacer lo siguiente. Al entero le pongo una raya y debajo le pongo el número 1 para que podamos operarlo como fracciones. Esto es lo que muestro acá. El entero le puse un 1 debajo más 1 sobre 5, pero quedan dos fracciones de diferente denominador. Esas fracciones de diferente denominador se pueden hacer por varios métodos. El que yo utilizo por lo general es el de multiplicación cruzada, que es uno de los más conocidos, donde multiplico esta diagonal de arriba a abajo, esta de abajo a arriba, y el producto y te da todo sobre el producto de denominadores. Los productos de las diagonales se van a sumar porque el signo intermedio es más. Entonces resuelvo. X por 5 es 5x. 1 por x es x. Y 1 por 5 es 5. ¿Listo? Y el más porque es el signo de acá intermedio, entonces por eso coloco intermedio. 5 más x, 5x más x, perdón, sobre 5, que es el producto de 1 por 5, y es igual a 18, que no tiene operación alguna. ¿Listo? Entonces quito estas marquitas para que vean cómo sale. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseguida, estos 5x más x los podemos operar, estos dos, porque son términos semejantes. 5x y x ambos tienen de semejanza la x y pueden sumar. 5 más 1 nos da en este caso 6x. Eso es arriba. Abajo pues es solo 5, no pasa nada. Y al otro lado, a la derecha, no pasa nada porque no hay nada más. Lo que sucede ahora es lo siguiente. Ese 5 que está abajo como fracción lo voy a mover al otro lado. Entonces recuerden que todo lo que divide pasa a multiplicar al otro lado. Cuando cambiamos de división a multiplicación, entonces no cambiamos de signo, recuerden. Entonces efectuamos la operación contraria al otro lado. Entonces, por lo tanto, 6x, que era lo que me quedó a este lado, lo que me quedó a la izquierda, y es igual a 5, que es el que divide y pasa a multiplicar, por 18. Entonces, esto, pero lo marco acá. Entonces, este 5 lo paso a multiplicar
al 18 que está aquí. Listo. Al 18 que está al otro lado, dejando a la 6x solita. 5 por 18 lo resuelvo y al otro lado, a la izquierda me queda 6x. 5 por 18 sabemos que es 90. Pero no necesitamos 6x, sino la x únicamente. Para eso hay que despejarla. ¿Cómo la despejo? Se despeja moviendo lo que está acompañando, lo que está en este momento multiplicándolo. Lo voy a mover al otro lado a su operación contraria, que es división. Así. El 6 lo voy a mover para dividir, quedando debajo del 90 y sin perjudicar el signo que tuviere. Si fuera negativo el 6, mando con todo y negativo, pero en este caso el 6 es positivo. El 90 quedaría arriba y el 6 quedaría debajo dividiéndolo. Y entonces la división, si se pueden dividir, se realiza. Si no se pueden dividir, se deja como fracción y se simplifica lo máximo posible. En este caso 96 se pueden dividir y nos da 15. La x nos da 15 como resultado final. Para interpretarlo, indicaría, nuestra incógnita era la respuesta a la pregunta y era ¿cuál es el número buscado? Entonces la respuesta es el número buscado es 15. Vamos a verificar. Un número y su quinta parte suman 18. Nuestra ecuación original es un número y su quinta parte suman 18. La verificación es transformar esa x en la que acabamos de obtener, que es el número 15. El 15 en vez de la x lo transformo, todas las x que encuentres la transformo en 15. Aquí también. ¿Listo? Entonces, esto es convertir todas las x en 15. Que era 15 más 15 sobre 5 igual a 18. Tenemos que el primer 15 se deja quieto, no hay operación. Este de acá, este de acá, 15 sobre 5, entonces divide y me da 3. Este me da 3. Y haría 15 más 3, que es el resultado de este. Verifiquemos si es 18 y efectivamente 15 más 3, estos dos me dan 18. ¿Listo? Esto me da 18. Y por lo tanto la ecuación queda completamente verificada. Ahí termina el ejemplo número 2. Vamos con el tercer ejemplo que está explicado en la guía. Dice el tercer ejemplo. Si al triple de un número se le resta 16, se obtiene 29. ¿Cuál es ese número? Pues entonces la pregunta como tal dice, ¿cuál es ese número? O sea, esto. ¿Cuál es ese número? Lo que nos dice la pregunta. Pues la incógnita, la x, va a llamarse el número buscado o el número que estoy necesitando, que responde a la pregunta. Ahora vamos a mirar los datos. Datos que estén inherentes al problema, que el problema los mencione. En este caso dice el triple de un número. El triple de un número. Lo marco acá en azul. Listo. El triple de un número. Entonces, ese va a ser nuestro dato porque depende de la incógnita. Es algo que modifica la incógnita. Nos dice 3x. ¿Por qué? Porque el triple de un número es multiplicar por 3, de acuerdo a las tablitas que se les dejó en la guía y que se mostraron a comienzo de esta presentación. Ahora, no tengo más, solamente dice que se le resta 16 al triple del número. Eso lo podemos sacar con la ecuación, pues si quieres se pueden involucrar en los datos y está bien, pero con el triple del número nos basta. Ahora vamos a obtener la ecuación. Dice, el triple de un número se le resta 16, se obtiene 29. Repito, el triple de un número, o sea 3x, ese es el triple, se le resta 16, se obtiene 29. Entonces, este es el triple
le resto 16 y me da 29 o se obtiene 29. Es simplemente traducir ese lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Ahora, si al triple de un número se le resta 16, se obtiene 29. ¿Cuál es ese número? Entonces, estábamos hablando de lo mismo. La ecuación, como ya está aquí ya bastante sencilla, la podemos resolver como siempre lo hemos hecho, mandando los x a la izquierda y los números a la derecha. Y cuando se cambian de posición, van a cambiar de signo. Empecemos. 3x menos 16 es igual a 29. El que se va a trasladar es el menos 16 porque el número no debería estar a la izquierda si lo muevo a la derecha. Y como lo debo mover a la derecha, debo cambiar de signo. El menos 16 pasa a ser más 16, o sea, positivo. Dejando el 3x solo porque no hay más x con quien operar. Y dejando que a la izquierda solo y a la derecha queda 29 más 16. Ahora sumo estos dos. 3x igual a 45, que es la suma de los dos, la suma común y corriente. Pero ahora, como ven, no está despejada la x, lo que hay que hacer obviamente es despejarla. ¿Cómo despejo? Este 3 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado del igual. De esta manera. 45 arriba y abajo queda sobre 3. 45 sobre 3 tiene una división que da exacta. 45 dividido 3 y eso nos da 15. Y ya tenemos la respuesta. X es igual a 15. Esa X en la interpretación la vamos a dejar como una respuesta concreta que dice el número buscado es 15. Porque X, de acuerdo a lo que definimos la incógnita, el X es el número que fue buscado. Ahora vamos a utilizar eso para verificar la solución. La verificación la podemos hacer a partir de la ecuación original. El triple del número se le resta 16, se obtiene 29. 3x menos 16 igual a 29. La verificación sería cambiar las x por el número que acabamos de hallar, que fue 15. Recordemos, si la x está acompañada con alguien, un número cualquiera, en este caso como el número 3, hay que colocarla entre paréntesis y se entiende que está multiplicando a ese 3. ¿Listo? Ahora, sería 3 por 15 menos 16, verifiquemos si nos da 29. 3 por 15, o sea, esta multiplicación me da 45. Y 45 menos 16, vamos a verificar si nos da 29. Efectivamente, esta resta nos da 29. ¿Listo? Nos da 29. Esto nos da 29. Y efectivamente la ecuación ha sido comprobada o verificada. Vamos con el último ejemplo, el ejemplo 4. Es interesante porque tiene otra nueva categoría. Dice, la suma de dos números consecutivos es 95. ¿Cuáles son esos números? Pues la incógnita, aparentemente tienen que buscarse dos respuestas, pero resulta que en realidad es una principal y otra derivada de esa respuesta principal. Esa respuesta principal es nuestra incógnita. Cuando se hablan de números consecutivos, quiere decir que son números que van seguidos, como el 3, 4, 7, 8, 11, 12, que tienen una separación de una unidad. Entonces, lo podemos escribir de esta manera. Podemos escribir que los números consecutivos son x y x más 1, indicando que x es el primer número y x más 1 es el número siguiente o número consecutivo de ese número. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, x y x más 1 nos indicaría que x es el número menor, que es nuestra incógnita principal.
X va a ser nuestro número menor. Cuando haya problemas de números consecutivos, partimos que el número menor es la X. Y entonces en los datos sabemos que si X es el número menor, el consecutivo o número siguiente es X más 1. Porque el siguiente tiene 1 de diferencia. Entre 3 le sumo 1, me da 4 y tengo su consecutivo. 5 le sumo 1, me da 6, entonces el consecutivo de 5 es 6. Mejor dicho, cuando haya consecutivos, a menos que se diga un par o impar consecutivo que tiene en su tabla, la diferencia es con 1. Siempre hay que agregarle 1 cada vez más. Ahora, en el planteamiento de la ecuación nos dice lo siguiente. La suma de dos números consecutivos es 95. Sumaría el número menor con el número siguiente. Por lo tanto, quedaría algo así. Este representa al número menor y este de acá representa al número siguiente. Dice que la suma de los dos números consecutivos es 95. En el planteamiento de la ecuación puede dejarse así, o también lo que recomiendo es dejarla más simple. ¿Cómo se deja más simple? En este caso puedo omitir este paréntesis porque no hay nadie que multiplique al X más 1. Aquí no hay nadie. Y si hubiera un menos ahí sí lo necesitaríamos romper. Pero acá no hay nadie, ni siquiera un negativo. Podemos romper esos paréntesis y escribirla de esta manera y es perfectamente válida. X y esto es X más 1, es todo esto. ¿Ok? Ahora, X más 1 igual a 95. X más X puedo hacer lo siguiente. Puedo sumarlos porque son términos semejantes. X más X lo sumo y me da 2X. El 1 se deja quieto porque estamos hablando únicamente en la izquierda. Y el 95 también se deja quieto porque es lo único que hay en la derecha. Después lo vamos a mover en el proceso de resolución. Por lo tanto, nos quedaría la ecuación como 2X más 1 igual a 95. Ese 2X más 1 igual a 95, que fue la ecuación que acabamos de obtener, vamos a resolverla común y corriente. Empecemos. X no hay ninguno más, no hay ninguno a un lado ni al otro, entonces puedo dejarlo a la misma izquierda. Y los números se van a mover a la derecha. El que se va a mover, en este caso, es el número más 1, que se me va a convertir en menos 1, porque va a cambiar de signo. Por lo tanto, 2X, ya me deshice del 1, lo mandé para el otro lado, ya es asunto del lado derecho, quedaría 95 menos 1, porque cambiamos de signo de positivo a negativo. Listo. Ahora, resolvemos el 95 menos 1, nos da 94, ya nos queda más simple todavía. Entonces voy a mandar el 2 a dividir para que me quede la X despejada. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Así, quedando el 2 debajo del 94, dividiendo. Y 94 entre 2, de hecho, sí se pueden dividir, da un número exacto, que es el número 47. Pero ojo, preguntan, ¿cuáles son esos números? Hemos hallado hasta ahora uno de ellos, que es el número menor, que es 47. Hemos hallado apenas este. Nos falta su consecutivo, que es el otro número que nos piden. Ese número consecutivo es simplemente le añado 1 a ese 47 que nos dio, dándonos como resultado 48. Los números serían 47 y 48. Por lo tanto, en nuestra interpretación o respuesta, los números buscados son 47 y 48. Este no es necesario comprobarlo con la ecuación, sino interpretando el problema. La verificación nos dice, la suma de dos números consecutivos es 95. Acabamos de obtener que los números consecutivos son 47 y 48. Entonces voy a sumar 47 y 98 y verificar que me dé 95. Y efectivamente, 47 más 48 nos da como resultado
el número 95. Y lo que hace es comprobar que efectivamente son soluciones correctas. ¿Listo? Entonces esos son los ejemplos para el nivel 1. Esperemos los demás para los demás niveles. Gracias por su atención, por prestar atención a este videito. Tengan un excelente día.